السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता कुछ अरसे में बाज़ जुम्मों के खुतबात में मैंने बाज़ कहावतें, हकायतें या बाज़ कहानियाँ Durante los últimos sermones del viernes he estado relatando cuentos y folclore que tienen asociada una lección moral. Estas fueron relatadas por el Mesías prometido y transmitidas a nosotros a través del segundo Jalifa. Mientras seleccionaba los relatos para contar hoy, me he dado cuenta de que estas fábulas antiguas y estos cuentos del subcontinente indo-pakistaní han sobrevivido hasta la actualidad por virtud del Mesías prometido. Si estas antiguas historias no se hubiesen incluido en la literatura de la comunidad, entonces se hubiesen olvidado y nadie en la época moderna jamás habría escuchado acerca de ellas. Además, estos cuentos antiguos se han traducido actualmente en distintos idiomas a través de la traducción de los sermones de los viernes. En cualquier caso, como he mencionado, al estaba leyéndolas y relataré algunas de ellas hoy. Estas antiguas historias no son solo leyendas y mitos, sino que algunos son hechos reales. Y el Mesías prometido nos ha aconsejado a través de ellas. En algunos casos, el Mesías prometido dirige nuestra atención hacia hechos concretos que en apariencia parecen ser hechos divertidos. Sin embargo, el Mesías prometido extrae lecciones del humor para ayudarnos en nuestra reforma. Voy a presentar una historia que parece ser una simple anécdota divertida. Hazrat Musleh Maud, el segundo Jalifa, dice: el Mesías prometido solía dar el ejemplo de una jardinera que decía que tenía dos hijas. Una estaba casada en la familia de alfareros y la otra estaba casada en una familia de jardineros. Cuando quiera que salían las nubes,
la mujer se ponía a correr histérica. La gente le preguntaba ¿qué sucede? A lo cual ella contestaba: no me he quedado sin una hija. ¿Por qué sucedía esto? Porque si llovía, la familia alfarera la cual se había casado una de las hijas se vería arruinada y la hija no podría quedarse. Y si no llovía, entonces la familia de jardineros también se vería arruinada, puesto que la falta de precipitación provocaría que no crecieran las verduras. Y por lo tanto la hija que estaba casada con ellos no podría permanecer con ellos. En resumen, si llovía, la familia de alfareros se vería arruinado, y si no llovía, las verduras de los jardineros también sufrirían. En resumen, aunque parezca esta ser una anécdota trivial y liviana, el Mesías prometido ha conectado esto de la siguiente manera y dice: dos individuos de Cadeán tenían un desacuerdo. Sus amigos trataron de razonar con ellos, pero ambos insistieron que trasladarían el asunto a la Corte Británica, al Tribunal Británico, y pedirían un veredicto. Por lo tanto, ambos presentaron demandas en contra del otro. Cuando llegó la hora del juicio, los representantes de ambos individuos se acercaron al Mesías prometido y le pidieron que orara por ellos. El Mesías prometido dije: ambos son mis seguidores y tengo un vínculo con ellos. ¿Por quién debo orar para que gane o pierda? Mi oración es para quien quiera que sea veraz, para quien sea victorioso. La misma situación existe actualmente cuando los Ahmadis presentan casos el uno contra el otro en el Qazá o en el tribunal. Me escriben para pedir oraciones a la vez. Solicitar oraciones en esta situación es similar a que llueva o no llueva en la anécdota anterior. O bien la hija casada en la familia de alfareros sufrirá, o la otra hija casada en la familia de jardineros se verá arruinada. Uno o el otro sufrirá aflicción y dificultad. Por ello me gustaría dejar lo siguiente claro: algunos pueden pensar equivocadamente que presentar casos el uno contra el otro tuvo lugar en la época del Mesías prometido, y por eso se está permitido hacer esto hoy en día, y no hay ninguna y no es algo negativo. De hecho, esto puede estar permitido, el utilizar los tribunales para buscar la justicia, pero si las disputas pueden resolverse a través de debates o a través de la ayuda de amigos o intermediarios, entonces no es necesario ir a los tribunales ni mostrar obstinación en tal caso. El Mesías prometido expresó con disgusto a la gente que mostraba obstinencia en estos casos. Obstinación. Por lo tanto, persistir obstinadamente no es una buena calidad y debemos evitar mostrar esta actitud. También debemos evitar pedir al imam, pedir oraciones en contra de uno y del otro. Si ambos son Ahmadis, entonces ¿por quién debe orar el imam? Y yo pido de la misma manera que el Mesías prometido dijo, que él pide a Dios Todopoderoso por aquel que tiene el derecho de recibir lo que le corresponde. Además, Allah el Todopoderoso ha llamado nuestra atención a un aspecto, que es el de mostrar respeto hacia nuestros padres, exceptuando los asuntos de religión y los mandamientos de Allah. En caso de que vuestros padres os pidan desobedecerlos, debéis obedecer a vuestros padres en todo y cumplir vuestros derechos hacia ellos. Cuando vuestros padres traten de prevenir que
realicéis क्योंकि una ये obligación खुदा religiosa, ताला का मामला les है, podéis decir इसलिए que, por supuesto, que tengo ये respeto बात por मानना vosotros, pero me resulta मेरे लिए मुश्किल है, difícil मेरी मजबूरी है। obedeceros en esto, pues es un mandamiento de Dios y मुस्लिम por ello me फरमाते veo हैं obligado a hacerlo. कि हर इंसान का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप के साथ El उसमें segundo सलूक करे jalifa dice: और उनके es la responsabilidad किसी de हुक्म cada की खिलाफ वर्जी persona न करे। tratar a sus padres con amabilidad लेकिन बहुत y से no नौजवान ऐसे हैं desobedecerles en nada de lo que pidan. जो अपने माँ बाप का Sin embargo, muchos मुनासिब de entre एहतराम los नहीं करते jóvenes no muestran un और ना respeto उनके हुकूक का apropiado ख्याल hacia रखते sus हैं, padres, ni बल्कि औलाद में से le- अगर कोई अच्छा ओहदा अगर किसी को अच्छा ओहदा मिल जाए respetan sus derechos. De तो वो अपने hecho, गरीब si alguno de वालदैन los से मिलने में hijos शर्म महसूस obtiene करता है। un puesto de trabajo हज़रत मसीह मौऊद digno अलैहिस्सलाम y सुनाया करते bueno, थे se sienten avergonzados de किसी ver a sus हिंदू ने pobres padres. El बड़ी Mesías तकलीफ बर्दाश्त prometido करके अपने लड़के को decía: बीए और एमए करवाया un hindú और इस डिग्री को हासिल करने के sufrió बाद muchas dificultad y sufrimiento para वो डिप्टी conseguir हो que गया, su सिविल hijo सर्विस चला estudiara गया। una licenciatura y un máster. उस ज़माने में डिप्टी होना El hijo, tras adquirir esta educación, बड़ा एजाज़ था को आज entró के en la ज़माने में administración बड़ा pública एजाज़ नहीं समझा y जाता। consiguió el rango de delegado. Ser un उसके delegado बाप era को un एक दिन gran ख्याल honor en आया aquella época, a कि मेरा pesar de que लड़का hoy no tiene mucho डिप्टी valor. हो गया, Un मैं भी día उससे su मिला। padre pensó que चुनांचे ahora जिस que वक्त mi हिंदू hijo अपने se ha बेटे को मिलने के convertido en लिए un delegado, मजलिस debería में ir y पहुंचा visitarle. तो उस वक्त उसके Cuando el पास padre llegó, वकील su और hijo बैरिस्टर estaba वगैरह sentado en una reunión बैठे हुए थे। en la cual habían ये भी abogados अपनी y otras personas. गंदी धोती के साथ एक तरफ बैठ गया। El बातें होती padre se रहीं। sentó en un lado किसी शख्स को llevando su इस आदमी का बैठना mugriento dhoti, बुरा es महसूस decir, हुआ una उनमें से। vestimenta tradicional de los और hombres उसने en la पूछा India. कि हमारी Mientras मजलिस में ये कौन बैठा la हुआ है? reunión se celebraba, तो डिप्टी साहब algunas personas इसकी se vieron बात ये सुनकर molestos y dijeron: चीख ¿quién गए es esta persona que se ha sentado और en la शर्मिंदगी reunión? से बचने के लिए कहने लगे El कि ये delegado हमारे डहलिया हैं, se puso pálido यानी खिलाने y वाले हैं। para evitarse la बाप vergüenza अपने बेटे dijo: की ये बात सुनकर este es el siervo गुस्से के साथ जल aquel गया que sirve la comida. और अपनी चादर संभालते उठ Tras खड़ा हुआ और कहने लगा, escuchar a su hijo decir esto, el जनाब मैं इनका padre टहलिया se नहीं, इनकी माँ का enfureció. टहलिया हूँ। Reacomodando साथ su वालों को जब मालूम हुआ vestimenta, dijo: कि डिप्टी साहब के वालिद हैं तो Señor, उन्होंने no उसको बड़ी soy su लानतान की। sirviente, अगर हम soy el पहले बता sirviente de देते su madre. Los तो हम उसकी demás मुनासिब en la ताज़ीम व तकरीम reunión करते। maldijeron al delegado अदब cuando के साथ उनको बिठाते। encontraron que era su बहरहाल padre y dijeron que इस si किस्म के lo hubieran नज़ारे sabido antes देखने में hubieran आते हैं mostrado un कि respeto लोग apropiado y le रिश्तेदारों के साथ hubieran मिलने invitado a से sentarse con जी con चुराते honor. हैं अगर En रिश्तेदार cualquier गरीब caso, हों, vemos ejemplos चाहे वो बाप हो या कोई और similares de रिश्तेदार gente है, que se avergüenza de ताकि ver a इनकी sus आला पोजीशन में कोई familiares कमी más ना आए। pobres, ya sean su padre u otros गोया familiares, y lo hacen माँ para बाप का एहतराम evitar या और दूसरे dañar su रिश्ते जिनका एहतराम posición करना चाहिए elevada. उनसे लोग बचते हैं Esto provoca और que फिर alguien बजाय deje de इसके respetar a su padre कि y माँ बाप madre का y नाम रोशन otros करें, familiares, ये तो लग रहा y mucho menos इनको इनके नाम को बटा लगाने वाले बन en जाते lugar de ayudar a incrementar la reputación de su padre, causan एक que दफ़ा sea difamada. हज़रत मुस्लिम माऊद ये मज़मून बयान फरमा रहे थे कि लोग बाज़ उलमा En una मुकर्ररीन ocasión, की Hazrat तकरीर Muslim Maud, el segundo सिर्फ jalifa, वक्ती हज उठाने के लिए estaba आदतन hablando सुनते हैं। sobre el tema de la हज़रत मसीह gente que अलैहिस्सलाम tiene el ने भी hábito de इस escuchar बारे los में discursos de यही otras फरमाया हुआ है personas para कि obtener मजलिसों una में सिर्फ satisfacción y placer इसलिए efímeros. ना हो El कि फलां Mesías मुकर्रर अच्छा है उसकी prometido तकरीर सुननी है, dijo: बल्कि ये no debéis देखो participar en कि उस reuniones मजलिस में solamente porque penséis que क्या tal y जिक्र हो tal रहा है और personas उससे son क्या फ़ायदा उठाया जा सकता excelentes oradores y por lo tanto su है। तो discurso debe बहरहाल ser escuchado. बाद Más लोग bien debéis ना observar qué tema se va a tratar y मुकर्रर की qué गहराई beneficio se podrá extraer को de समझ él. रहे होते हैं, बात की गहराई को ना तकरीर को समझ रहे होते Algunos हैं, no ना उसका entienden मकसद उनकी समझ आ que रहा hay होता है, más allá de la superficie de aquello que dice el सिर्फ orador y no वक्ती हज के लिए बैठे comprenden ni होते हैं। siquiera el इसी तरह discurso y el बाद propósito al मुकर्ररीन que भी sirve. Simplemente सिर्फ tratar आर्जी जज्बाती de कैफियत पैदा obtener करने un के लिए placer temporal बड़ी जोरदार al तकरीर करते हैं escucharlo. De la या misma करने की manera, कोशिश algunos करते हैं oradores solo और बड़ी pronuncian मुख्तलिफ discursos de manera आवाज़ें emotiva निकालते हैं, रिक्कत भी तारी para करने की crear un कोशिश करते हैं, entusiasmo breve entre el público. बनावटी किस्म की। Cambian su tono y su voz ऐसे regularmente, ही खतीब का incluso जिक्र tratan करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत llegar मसीह a un मऊद estado emocional अलैहिस्सलाम a través del llanto एक खतीब का जिक्र cuando सुनाते थे pronuncian su discurso.
en relación a un orador de su época, el segundo Jalifa dice que el Mesías prometido relataba el ejemplo de un orador público. Dijo que se levantó para pronunciar su discurso y el tema era muy desgarrador. Un granjero se levantó con una herramienta en su mano similar a una antigua horca para recoger granos de mostaza y heno. También se utilizaba esta herramienta en los países occidentales antes de que surgiera la tecnología moderna. De cualquier modo, esta persona que había viajado de su aldea se levantó para escuchar el discurso. Nadie más entre todo el público se sintió conmovido por el discurso. Sin embargo, el granjero comenzaron a llenarse sus ojos de lágrimas y comenzó a llorar. Debido a ello, el orador comenzó a sentir arrogancia y se pensó a sí mismo que este individuo, el granjero, está impresionado por mis palabras. El orador entonces se dirigió al público y dijo: mirad, la gente tiene distintos tipos de corazones. No son de ese tipo de personas como vosotros que me escuchan por horas y sin embargo no se sienten inspirados en absoluto. Sin embargo, aquí tenemos a un siervo de Allah que se ha sentido conmovido en un instante. Ha venido hace un rato y sin embargo inmediatamente se ha levantado y ha comenzado a llorar. Para demostrar cómo habían impactado sus palabras, este granjero le preguntó exactamente qué es lo que te ha afectado y te ha producido este lamento. Su respuesta puede entenderse por los antiguos granjeros cuando dijo: ayer la cría de mi búfalo murió llorando de la misma manera de manera que estaba haciendo un ruido muy similar al que hacía usted cuando pronunciaba su discurso. El orador se sintió muy avergonzado. Ciertamente el orador había despertado las emociones del granjero, pero fue a través de su voz y por los tonos y ruidos que estaba realizando mientras pronunciaba su discurso. El granjero relacionó estos ruidos a los ruidos de su animal. Por lo tanto, el orador se equivocó al creer que el granjero se sintió conmovido a través de este discurso. Su orgullo y arrogancia y artificialidad fue descubierta. Si escucháis a los molvis que predican en contra de nosotros, observaréis cómo producen los mismos tipos de ruidos y sonidos en sus discursos. Sin embargo, esta es la práctica de aquellos que se sienten que hablan en contra de la Ahmadiyya. Aquellos que viven en Pakistán o vienen de allí se conocerán esto y habrán escuchado este tipo de discursos. Es un favor de Allah el Todopoderoso que Él nos ha permitido aceptar el Mesías prometido. De lo contrario, nosotros también seríamos parte de este mundo donde los supuestos santos y guías espirituales han hecho un negocio del nombre del Islam. Estos supuestos santos y guías espirituales declaran que tienen mucha espiritualidad y que todas sus necesidades se ven satisfechas a través de sus oraciones. Dicen que no sienten necesidad de nada. Dicen que tienen una relación muy cercana a Dios Todopoderoso y por lo tanto están en contra del mundo material. Sin embargo, ¿cómo actúan estas personas? En práctica, el Mesías prometido explica esto en referencia a una persona cuando dice: él presumía de tener un rango espiritual muy elevado.
Una vez fue a uno de sus seguidores y le reclamó su tasa, es decir, una donación que dan a los santos. El seguidor le dijo, no tenemos nada, perdónanos en esta ocasión. El santo empezó a pelear con él y discutir con él. Y finalmente el santo le obligó a vender algo y solo le dejó solo cuando obtuvo el dinero. Esto es un ejemplo de la gente tan impura que hace estas declaraciones. Esto no es algo que ocurría solamente en los tiempos antiguos. Actualmente estos santos siguen existiendo en Pakistán y en otros países. El Sagrado Corán cubre todas las ramas de conocimiento. Es nuestra culpa si no comprendemos los detalles más precisos del conocimiento en el Sagrado Corán debido a nuestra falta de conocimiento y debido a no estudiarlo con profundidad. El segundo Jalifa dice, recuerdo que una vez el Mesías prometido dijo, todos los principios de medicina se han hecho mención en el Sagrado Corán. La cura de todas las enfermedades en el mundo también están contenidas en el Sagrado Corán. El segundo Jalifa dice que es posible que no haya tenido la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán desde esta luz y quizá el conocimiento no se haya desarrollado hasta tal punto. Sin embargo, con todo el conocimiento y la percepción combinada con el conocimiento y experiencia de los santos mayores, puedo decir que no necesito ir más allá del Sagrado Corán para ninguna cosa. Por lo tanto, debemos reflexionar y analizar el Sagrado Corán y debemos estudiar los comentarios del Mesías prometido y el comentario escrito por el segundo Jalifa. Debemos leer las explicaciones y ciertos versículos que nos ha dado los jalifas. Debemos estudiar el Sagrado Corán nosotros mismos y esforzarnos por extraer los puntos de conocimiento y entendimiento de él. Algunas personas creen que el conocimiento que han tenido es más que suficiente y que no tienen nada más que adquirir. Piensan que no necesitan adquirir más experiencia, ni consultar, ni que necesitan consultar, ni tomar consejo de los demás. Sin embargo, esto es necesario. La experiencia es esencial junto con el conocimiento. Si una persona desea ser un doctor solamente leyendo libros, será muy difícil o prácticamente imposible para él. Junto a los estudios de libros, los médicos también realizan prácticas junto a doctores experimentados. डॉक्टरों को जब पढ़ाया जाता है कॉलेजों में तो उनके साथ साथ उनके प्रैक्टिकल भी हो रहे होते हैं. Esta es la razón por la cual cuando se les forman a doctores, a médicos, se les realizan también prácticas junto a doctores experimentados. Si no fuera de esta manera, una persona no sería realmente capaz de aprender. Sin embargo, también es importante saber que después del estudio también debe continuar adquiriendo experiencia. Por tanto, el conocimiento de un médico solo se completará cuando adquiera conocimiento de experiencia práctica. Sin la experiencia práctica, el conocimiento no sirve ningún propósito. El Mesías prometido en relación al conocimiento y la experiencia decía que había un doctor que tenía mucho conocimiento y había estudiado la medicina con mucha profundidad. Escuchó acerca de la fama del Maharaja Ranjit Singh y fue a su corte para tratar de trabajar para él. El Ranjit Singh era un musulmán y se encontró con este doctor. और कहा कि मेरी सिफारिश करो कि मैं राजा से मिल सकूं. वजीर को अंदेशा हुआ कि अगर इसका रसूख होगा तो मैं कहीं गिर न जाऊं.
और तबीब की सिफारिश ना करना भी उसने मुरव्वत के खिलाफ समझा। कुछ वो समझ भी गया था बातों से तबीब साहब की कि इनका अमली तजुर्बा तो कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल इल्म बहुत। iría en contra de la etiqueta moral. महाराजा रंजीत सिंह ने a través से de la उसने सिफारिश conversación की con el médico, इसकी और कहा कि conoció que no हुजूर tenía ninguna ये experiencia बहुत बड़े आलिम práctica हैं, en su campo a pesar de su conocimiento. उन्होंने फलां किताब Por पढ़ी lo हुई tanto, है le और उसके recomendó इल्म al की बहुत तारीफ की। Maharaja y dijo que su santidad, इस वज़ीर ने, él es मुसलमान un वज़ीर ने, erudito eminente, ha estudiado tal y tal libro. महाराजा ने पूछा कि ये बताओ कि उन्होंने इलाज भी किया है, तजुर्बा हासिल किया है। वज़ीर ने कहा कि तजुर्बा भी हुजूर के तफैल हो जाएगा, आप तजुर्बा कर लेंगे। रंजीत सिंह बड़ा अक्लमंद आदमी था, वो समझ गया कि इल्म बगैर अमल के कुछ नहीं, और कहा कि तजुर्बे के लिए क्या गरीब रंजीत सिंह ही रह गया, बेहतर है कि हकीम साहब को इनाम देकर रुखसत कर दिया जाए। इल्म के साथ अमली तजुर्बा भी जरूरी है और दुनिया में इसकी बड़ी अहमियत है। किसी भी मैदान में इल्म हासिल करने के बाद अगर अमली तजुर्बा हासिल न किया जाए तो बाद मौके ऐसे आते हैं जहाँ काम करते हुए फिर इंसान को पता नहीं लगता कि क्या करना है, हाथ पैर फूल जाते हैं और बावजूद इल्म के जो मसला सामने होता है, जो रोक होती है, वो दूर नहीं हो सकती। बस अगर सिर्फ इल्म हासिल करके इंसान अपने आप को किसी मैदान का माहिर समझने लग जाए तो फिर रंजीत सिंह वाला जवाब मिलेगा उसको। जमात की उमूमी तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है और उसकी बहुत अहमियत है कि नौजवान जदीद इल्म और तजुर्बा जब हासिल करते हैं तो उसको también deben मज़ीद तजुर्बा भी adquirir हासिल experiencia करें práctica con ello. और अपने Deben vincular इल्म को su conocimiento तजुर्बाकार लोगों के साथ मिलाकर फिर जमात की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल करें। बहुत से मशवरे लोग देते हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करना है। utilizar ese conocimiento para el बाज़ दफ़ा desarrollo de la इल्म की हद comunidad. तक तो ठीक होता है, La gente puede लेकिन बाज़ darles मसाइल muchos ऐसे होते हैं consejos acerca जिन्हें de दूर qué करना जरूरी tecnología है utilizar. En और ocasiones el या फिर ऐसी रोकें conocimiento es सामने आ सकती suficiente, हैं pero जिन पर hay गौर करना जरूरी algunos होता है और problemas que तजुर्बाकार deben लोग ser ये sueltos बता o सकते algunos हैं। obstáculos a los cuales hay que hacer frente que requieren la atención de gente experimentada, एक अहमदी होकर que la gente experimentada puede ईमान dar की consejos para resolverlo. ऐसी सूरत में हिफाजत हो सकती है जब निज़ाम जमात और खिलाफत से Convertirse en Ahmadi, मजबूत uno ताल्लुक puede salvaguardar su fe a través de su और बाकायदा vínculo ताल्लुक con la administración de la और इस ताल्लुक comunidad के y लिए a través del califato. उन ज़राए का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है Esto जिनसे debe दूर ser बैठकर भी un vínculo ताल्लुक कायम constante. रहे। Uno debe crear una relación मुस्लिम continua y utilizar इस todos los बात को बयान करते medios हुए एक जगह a फरमाते través de हैं los cuales pueda mantener कि esa जमाती relación, मामलात में incluso अफराद si viva muy कभी lejos. तरक्की नहीं कर सकते En relación a esto, el segundo बल्कि jalifa कभी dijo जिंदा una नहीं vez रह सकते que en relación जब a तक temas उनका que estén en जड़ relación con से la ताल्लुक न comunidad, हो। los miembros nunca और podrán इस ज़माने tener में éxito y de hecho ये nunca ताल्लुक no पैदा podrán ni करने का siquiera बेहतरीन जरिया sobrevivir a menos que formen अखबारात una हैं। relación con la raíz. इंसान किसी जगह भी बैठा हुआ हो Actualmente, la mejor forma de अगर उसे formar सिलसिले estas के अखबारात relaciones a पहुंचते través de los रहें periódicos. तो No ऐसा ही होता importa है donde जैसा se encuentre una पास बैठा। persona, si tiene acceso इसकी a ऐसी los मिसाल है periódicos de la जैसे मैं अब बोल रहा comunidad, हूँ। es como si estuviera sentado muy cerca. Un ejemplo de उस वक्त बयान esto फरमाते हैं es आप कि औरतों का yo que जलसा estoy हो रहा है, hablando ahora जलसे की mismo. तकरीर है, El segundo औरतें jalifa estaba लाउडस्पीकर की diciendo तकरीर सुन रही esto हैं। en un momento en el cual अगर लाउडस्पीकर la के जरिए से उन तक convención आवाज़ ना anual जा रही estaba होती teniendo lugar तो उनको para कुछ las इल्म ना होता mujeres y las कि क्या mujeres बोल रहे estaban हैं। escuchando la convención बस a través de los altavoces. लाउडस्पीकर Por lo ने tanto, si औरतों को el नेगेटिव sonido no les तकरीर कर estuviera दी। llegando, यहाँ भी no अब tendrían ni idea de lo que se लाउडस्पीकर के estaba जरिए से आवाज़ के diciendo. जरिए से औरतों के Por हॉल lo में भी tanto, आवाज़ el जा रही segundo है jalifa dice और वो भी que सुन el रही हैं। altavoz
ha acercado a las mujeres hacia mi discurso. Su santidad dice que incluso ahora en este instante el sonido está yendo hacia el salón de las mujeres a través de los altavoces. Ellos también están escuchando, y esto es una forma de cercanía. El Jalifa dice que similarmente los periódicos mantienen a la gente que está lejos, cercana a la comunidad. El Mesías prometido solía decir siempre que Al-Hakam y Badr, que son dos periódicos, son como dos brazos. Incluso a pesar de que se suelen publicar noticias dolorosas, su beneficio era mucho mayor que el daño. El Mesías prometido decía que sentimos que estos dos periódicos son como nuestros dos brazos. Esto significa que los brazos, es decir, la comunidad, está unida a nosotros. El segundo Jalifa a continuación dice que en estos días los miembros prestaban gran atención a los dos periódicos, es decir, en la época del Mesías prometido, incluso aunque la comunidad era una décima parte, una vigésima parte de la actualidad, y actualmente era una centésima o una milésima parte. La circulación de los periódicos Badr era entre 1.400 y 1.500, pero después comenzó a disminuir. Similarmente, también había un gran número de personas que compraban Al-Hakam. En aquellos días había muchos miembros de la comunidad que compraban estos periódicos. De hecho, incluso aquellos que no tenían educación, no tenían formación y no sabían leer, también compraban estos periódicos y se lo daban a otra persona para que se los leyera. Había un Ahmadi que era un conductor de un carro de caballos y no tenía mucha formación. Sin embargo, compraba el periódico del Al-Hakam y se quedaba con él. Cuando llevaba a sus clientes en su carro de caballos cuando reconocía que algunos, y cuando veía que algunos de sus pasajeros eran nobles, les decía, tengo este periódico, le importaría leérmelo. A veces los pasajeros, cuando llegaban a su destino, se escribían el nombre y los detalles del periódico, y de esta manera entraban en contacto con la comunidad, y a través de estos se producían bets, iniciaciones en la comunidad. En esos días la gente solía decir que esta persona ha conseguido realizar el mayor número de conversos en ese área, a pesar de ser una persona sin formación y un conductor de carro de caballos. En esta época Dios Todopoderoso nos ha proporcionado con más facilidades. En primer lugar, el entrenamiento de cada persona y la relación con el Jalifa. También deben escuchar en la MTA y deben informar a los demás a través de la MTA y de las páginas web de la comunidad. Si alguien alguna vez tiene la oportunidad, deben ver estos programas con sus amigos y presentárselos. Incluso ahora recibo muchas cartas de gente que dice que han comenzado a escuchar los sermones de los viernes regularmente, por lo menos en la MTA, y desde entonces se están sintiendo más unidos o vinculados con la comunidad y también crecen en su fe. Por lo tanto, actualmente la MTA y similarmente al Islam, que es la página web de la comunidad, son muy buenos medios para propagar el mensaje del Mesías prometido, y también son medios para formar a los Ahmadis y conseguir que se sientan vinculados o unidos al Jalifa y a la comunidad. Por lo tanto, es la responsabilidad de cada Ahmadi tratar de unirse a ello. Algunas personas tienen el pensamiento, sienten que deben reformarse internamente y adherirse a los mandamientos del Islam, en concreto el ofrecimiento de la oración, y están dispuestos a ser regulares en la oración. Sin embargo, van en compañía de aquellos que son negligentes, y como resultado ellos también se vuelven negligentes. A pesar de su deseo, se ven afectados inconscientemente. Y por ello, cuando uno elige la compañía, debe elegir a aquellos que son regulares en la oración y tienen buena fe.
Me gustaría traer la atención hacia aquellos Ahmadis en Rabwa y Qadian en concreto, donde hay un gran número de Ahmadis en un pequeño espacio y similarmente tienen mezquitas muy cercanas unas de otras. Deben tratar de poblar sus mezquitas. Además, también hay mucha gente que comentan cosas negativas acerca del sistema administrativo de la comunidad. Alejaros de esta gente. Las personas que visitan Rabwa desde el extranjero en ocasiones me escriben y también en forma de queja de que se debe prestar atención a la realización de las oraciones en Rabwa. Por lo tanto, aquellos que viven en Rabwa deben prestar especial atención a esto. Aquellos que son débiles, en lugar de verse influenciados por otros que también son débiles, deben influenciarse de aquellos que tienen un fuerte vínculo con la comunidad y son regulares en su oración. Citando el ejemplo de cómo una persona inteligente sabe que está siendo influenciada por otra persona, el Mesías prometido decía que un médico famoso griego estaba de pie en algún lado y una persona mentalmente enferma corrió hacia él y le abrazó. Cuando le soltó, Galen pidió que se le hiciera una sangría. La gente le preguntó que por qué quiere que se le haga una sangría. Él contestó que me parece que de la manera en que esta persona mentalmente enferma ha venido y me ha acogido, yo también debo tener algún elemento de locura en mí. Y esta es la razón por la que este maníaco se ha sentido atraído hacia mí. Y por ello, por este elemento de manía, esta persona mentalmente enferma se ha visto asociada hacia mí. El segundo califa dice que aquellos que se ven inclinados hacia aquellos que no son regulares en su oración y aquellos que son indolentes en sus oraciones, muestra que tales personas también tienen alguna asociación con aquellos que son indolentes. Por lo tanto, los Ahmadis en general, en lugar de asociarse con aquellos que son indolentes, deben tratar de asociarse con aquellos que son activas y aquellas que son activas en la comunidad y formar una relación con ellos. De esta manera, cuando el vínculo que se haya formado, cuando este vínculo se haya formado y haya un incremento en el número de personas activas, las personas indolentes también se encuentran activas. En una ocasión, una persona vino en compañía del Mesías prometido y dijo: quiero ver un milagro. Si tal y tal milagro se muestra, entonces estaré dispuesto a aceptarte. El segundo califa dice que recuerdo que el Mesías prometido contestó que Dios no es un artista o animador y no pondrá un espectáculo. De hecho, cada acción suya está repleta de sabiduría. Dime, ¿qué beneficio has extraído de los milagros que se mostraron anteriormente? ¿Por qué ahora necesitas que se muestre un nuevo milagro? Sin embargo, es la debilidad de la naturaleza humana que lo considera que le hace permanecer un estado de indolencia y de indiferencia y nadie debe preguntarle hasta qué punto se ha cumplido su responsabilidad. Sin embargo, cuando desea visualizar un espectáculo, entonces ciertamente espera que se muestre este espectáculo. Esta es la naturaleza humana. Este ha sido el hábito de las personas que son obstinadas. Cuando no quieren aceptar, siguen los pasos de Satanás. Demandas similares se han pedido a todos los mensajeros, hasta el punto que aquellos que no creyeron en el santo profeta también hicieron demandas similares. Por ejemplo, pedían que se construyera una casa de oro o mostrar un signo de viajar a los cielos. Y no solo eso, sino además traer un libro de los cielos. Y hacían otras demandas similares y frívolas. Dios Todopoderoso no da importancia a las demandas frívolas y tampoco lo hacen sus profetas.
ya hay siglos incontables y son más que suficientes para aquellos que son piadosos. Algunas personas realizaron objeciones en contra del Tahrik Jadid, diciendo ¿por qué se ha iniciado este nuevo designio, este nuevo plan? En respuesta a esto, el segundo Jalifa dijo en una ocasión que el hecho es que mi plan no es un nuevo plan, sino que de hecho es un plan existente, su plan antiguo. Al utilizar la palabra Jadid, que significa nuevo, ha curado las mentes enfermas de aquellas personas que no estaban dispuestos a aceptar nada a menos que fuese algo nuevo. Al igual que un médico trata a un paciente por un largo tiempo y el paciente le dice al médico que la medicina no le está produciendo efecto, entonces el médico le dice que le dará una nueva medicina y lo que hace es añadir algo a la medicina existente. Por ejemplo, dijo un ejemplo en el cual añadir tintura de cardamomo, la medicina huele de una forma distinta y agradable y el paciente piensa que se le ha dado algo nuevo y de hecho es una nueva medicación porque sí que se le ha añadido algo nuevo, pero la única razón por la que el médico le llama nuevo es para que el paciente continúe tomando la medicina y no pierda la esperanza. Una vez una mujer mayor vino al Mesías prometido que sufría de un largo ataque de malaria. El Mesías prometido le aconsejó que tomara quinina. Ella contestó, ¿quinina? Si tomo tan siquiera una cuarta parte de la tableta de quinina, sufro de fiebre durante una semana. El Mesías prometido se dio cuenta de que ella no estaba preparada para tomar quinina. Sin embargo, puesto que en nuestro país normalmente se refieren a quinina como conen, que significa también dos mundos, entonces el Mesías prometido le dio tabletas de quinina, pero le llamó tabletas Darain. Darain y conen tienen la misma connotación, ambas significan ambos mundos. Sin embargo, el Mesías prometido no dijo que estas tabletas eran conen, simplemente le dio un nuevo nombre. Tras haber tomado tan solo 2 o 3 tabletas, la mujer volvió y le dijo que la medicina le había calmado y pidió más de estas tabletas. Inicialmente había dicho que si tomaba tan siquiera una cuarta parte de la pastilla sufriría de enfermedad de fiebre, pero simplemente al haber cambiado el nombre se le calmó la enfermedad. El segundo Jalifa dice que al igual que el Mesías prometido dice, yo he dado al plan antiguo un nuevo nombre, pero algunas personas empiezan a decir que es un nuevo plan. Aquellas personas sinceras y que deseaban progresar en su espiritualidad, al oír el nuevo nombre dijeron, esto es algo nuevo, vamos a beneficiarnos de ello. Sin embargo, aquellos que son hipócritas pensaron que era algo nuevo y comenzaron a decir, están creando nuevas cosas y alejándose de las prácticas del santo profeta y del Mesías prometido. No han tratado de entenderlo ni extraen ningún beneficio de ello. Por lo tanto, esta es la ley que ha estado presente desde el tiempo de Adán hasta ahora, que cuando Satanás busca atacarte, debes crear nuevas estrategias para defenderte de él. Por lo tanto, cuando un plan o estrategia se inaugura para poder defenderse del ataque de Satanás y para implementar en el progreso de la comunidad, para cumplir el mismo objetivo para el cual vinieron los profetas y para el cual vino el santo profeta. Y de la misma manera también el Mesías prometido, para poder conseguir cualquier objetivo y para el progreso de la comunidad, los individuos responsables deben realizar un esfuerzo continuado
मुस्लिमों फरमाते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक फ़कीर था जो अक्सर उस कमरे के सामने जहाँ पहले मुहासबा का दफ्तर था बैठा करता था। जब उसे कोई आदमी अहमदिया चौक में से आता हुआ नजर आता तो कहता कि ₹1 दे दो। जब आने वाला कुछ कदम आगे आ जाता तो कहता है 58 सही। जब वो कुछ और आगे आता तो कहता है 54 ही सही। जब उसके मुकाबले पर आ जाता तो कहता 2 आने ही दे दो। जब उसके पास से गुजर कर 2 कदम आगे चला जाता तो कहता है 1 आना ही सही। जब कुछ और आगे चला जाता तो कहता है 1 पैसा ही दे दो। जब कुछ और आगे चला जाता तो कहता है धेला ही सही। जब जाने वाला उस मोड़ के करीब पहुंचता जहाँ मस्जिद अक्सा की तरफ मुड़ते हैं तो कहता कि पकौड़ा ही दे दो। जब देखता कि आखिरी नुक्कड़ पर पहुंच गया तो कहता मिर्च ही दे दो। वो ₹1 से शुरू करता और मिर्च पर खत्म करता। इसी तरह काम करने का वालों को भी यही समझना चाहिए कि कुछ न कुछ तो हमारे हाथ आ जाए। अगर पहली दफा 100 में से 1 की तरफ तवज्जो करेगा तो अगली दफा 2 हो जाएंगे, उससे अगली दफा 4 हो जाएंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। बस काम करो और फिर नतीजा देखो। जब दुनियावी काम बेनतीजा नहीं होते तो किस तरह समझ लिया जाए कि अखलाकी और रूहानी काम बगैर नतीजे के हो सकते हैं। लेकिन जिनके मन ठीक ना हो वो कह देते हैं कि हम तो काम करते हैं, लेकिन नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में। नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। कहने से उनका ये मतलब होता है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे दुश्मनी निकाल ली। ये कहना किस कदर हमाकत और बेवकूफ़ी। गोया अपनी कमजोरियों और खामियों को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देते। अल्लाह ताला का ये कानून है कि जो काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा मुरतब होता है। लेकिन अच्छे या बुरे नतीजे का दारोमदार हमारे अपने काम पर होता है। किसी शख्स ने एक बटादासी से काम के लिए मेहनत की है तो कानूनी कुदरत यही है कि उसका एक बटादासी नतीजा निकलेगा। अब इसके एक बटादासी से निकलने के ये मानी नहीं कि अल्लाह ताला के कानूनी कुदरत की वजह से एक बटादासी से नतीजा निकलेगा, वरना उसने मेहनत तो ज्यादा की थी। कानूनी कुदरत किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। लेकिन शरारती नफ्स ये कहता है कि मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था, लेकिन अल्लाह मियां ने अपना फर्ज अदा करना मैं अदा नहीं किया और भूल गया। इससे बड़ा कुफ्र और क्या हो सकता है। बस जहाँ तक मेहनत और कोशिश का सवाल है नताइज हमारे ही इख्तियार में हैं और अगर नतीजा अच्छा नहीं निकलता तो समझ लो कि हमारे काम में कोई गलती रह गई है। कोशिश करनी चाहिए कि हर काम के नताइज किसी मुअय्यन सूरत में हमारे सामने आ सकें। जब तक ये नताइज सामने ना आए हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। बाद लोग लिखते हैं कि हमने बड़ी इबादत बड़ी दुआएं की, हमें हमारे मकसद नहीं हासिल हो सके, दुआएं नहीं हुई कबूल। उनको भी समझ लेना चाहिए कि या तो जिस हद तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचे या फिर मंजिल तो मुकर्रर कर ली उन्होंने लेकिन रास्ता गलत ले लिया। बस इस पर दुआ करने वाले को गौर करना चाहिए कि रास्ता भी सही हो और जो जितनी मेहनत चाहिए वो भी जरूरी है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि कीमियागर जब नाकाम रहता है तो कहता है कि एक आंच की कसर रह गई। गोया वो कीमिया बनने से नाउमीद नहीं होता बल्कि अपनी कोशिश का नक्स करार देता है। हालांकि कीमियागरी में उम्मीद की गुंजाइश ही नहीं और खुदा ताला के साथ ताल्लुक बढ़ने और उसके करीब होने की तो पूरी उम्मीद है। अगर कीमियागर जिसकी सारी उम्र ही एक आंच की कसर गुजर जाती है वो तो बावजूद हर दफा की नाकामी के नाउमीद नहीं होता। लेकिन वो शख्स जो खुदा ताला के करीब होना चाहे कामयाब नहीं होता। अपने तरीके अमल का नक्स करार नहीं देता बल्कि खुदा ताला से नाउमीद होकर फौरन नाउमीद हो जाता है और अपनी तमाम कोशिश छोड़ बैठता है। बस कीमियागर तो गलती को अपनी तरफ मंसूब करता है और सोना बनने के ख्याल को यकीनी समझता है। लेकिन खुदा को पाने की कोशिश करने वाला
de que puede alcanzar el crear oro. Sin embargo, una persona que se esfuerza en encontrar a Dios atribuye sus errores a Dios y le abandona. Este es el estado de los investigadores actualmente. Investigan durante años para conseguir un objetivo. Luego, finalmente, se convierten en exitosos después de muchos años de investigación. Y no es necesario que sigan el mismo método que han comenzaron, sino que cambian los métodos durante distintos experimentos. Por ello, hay una necesidad para examinar el método de cada uno para obtener la espiritualidad y la cercanía a Dios y la aceptancia de las oraciones. Hay una necesidad para reformarse internamente y analizarse internamente cómo nos estamos reformando. Hay una necesidad para examinar nuestra propia alma, hay una necesidad para observar nuestra adoración, hay una necesidad para actuar según los mandamientos de Dios el Todopoderoso. Hay una necesidad para examinar todas nuestras acciones. ¿Qué tipo de acciones realizamos? Hay una necesidad para corregir nuestra forma de pensar y nuestra sabiduría. Cuando Dios el Todopoderoso dice: estoy cerca de mis siervos y escucho a sus oraciones. Si luego vemos que no se acercan a nosotros y que nuestras oraciones no son escuchadas, entonces significa que hay algún fallo en nuestros esfuerzos y en nuestras condiciones. Según Jalifa, dice que el Mesías prometido solía decir que hay dos tipos de mendigos. Unos son los indecisos y el otro son los perseverantes. Un mendigo indeciso es aquel que llega a la puerta de alguien y le pide caridad. Si alguien le da algo, se lo toma. Si no, se va después de llamar algunas veces. Pero un mendigo perseverante no se va hasta que recibe algo. Este tipo de mendigos no se van sin recibir algo a cambio, y este tipo de mendigos son muy raros. Recuerdo que una persona solía venir al donde vivía el Mesías prometido y no se iba hasta que había recibido algo. Se sentaba ahí hasta que el Mesías prometido salía y le daba algo. Y a veces fijaba la cantidad que deseaba y decía que esta es la cantidad que yo quiero. Si el Mesías prometido le ofrecía algo menos que ello, no lo aceptaba. Esto pasó algunas veces, que los invitados le daban la cantidad que pedía para que se fuera. El segundo jalifa decía que si observaba que si decía que quería una cierta cantidad y no se iba hasta que le daban esa cantidad exactamente. Si el Mesías prometido se encontraba enfermo, él no se iba hasta que el Mesías prometido se recuperaba. El Mesías prometido decía que es necesario que la humanidad se convierta en un mendigo perseverante para la aceptación de las oraciones. Debe mendigar continuamente y no debe irse hasta que la acción de Allah le indique que no es necesario que continúe pidiendo. Esta actuación de Dios se indica y se muestra de distintas maneras. Por ejemplo, si hay una mujer que está embarazada, actualmente una persona puede averiguar si un niño o niña van a nacer, y hacia el final del embarazo una persona puede estar seguro de ello. Exigir en ese momento que deseamos que sea un niño está en contra del acto de Dios, puesto que estamos muy cerca del nacimiento. Esta oración sí puede aceptarse en el futuro, pero es erróneo y es una falta de respeto si se continúa orando después de que la voluntad de Dios se haya manifestado. Sin embargo, debe tenerse en mente que nunca debe abandonar el esfuerzo humano.
Los esfuerzos son importantes junto con la oración. El esfuerzo y la oración constante atraen la gracia de Allah. Hacer esfuerzos y planes junto con las oraciones es muy importante. El Mesías prometido solía decir que la oración sin esfuerzo es algo completamente equivocado y la oración de tal persona es duramente rechazada. Aquel que reza y no realiza esfuerzo, su oración no es aceptada, no es escuchada, porque esto implica romper con la ley de Dios y implica que se está probando a Dios. Y no forma parte de la grandeza de Dios que los hombres le pongan a prueba, que Dios nos conceda la habilidad de rezar con perseverancia mientras reformamos nuestras condiciones según el placer de Allah el Todopoderoso. Después de la oración voy a liderar la oración funeral de un mártir, el respetable Qamar Ul-Zia Saheb, hijo del respetable Muhammad Ali Saheb de Port Abdul Malik District, Sheikhpura. Fue martirizado el 1 de marzo de 2016 sobre la 1:30 de la tarde fuera de su casa. Fue apuñalado por cuchillos y martirizado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. El día de este incidente, mártir Qamar Ul-Zia Saheb cerró su tienda y salía para recoger a sus hijos cuando dos desconocidos le atacaron y le arrastraron por la calle. Una persona le cogió con fuerza y el otro comenzó a apuñalarle con cuchillos. El respetable Qamar Ul-Zia Saheb trató de salvar su vida, pero recibió heridas en su pecho, hombros, corazón y cuello. Un atacante le apuñaló detrás del cuello con un cuchillo, dejó el cuchillo en su cuerpo y huyó de la escena del crimen. El respetable Qamar Ul-Zia Saheb no fue incapaz de sobrevivir estas heridas y falleció. El Ahmadiyya entró en la familia de este mártir a través de su abuelo Respectullah Khan Saheb, que fue a Qadian y tomó el pacto de alianza de la mano de bendita del Mesías prometido y entró en la comunidad ahmadiyya. Después de su fallecimiento fue enterrado en Behishti Maqbara en Rabwa. El abuelo del mártir Fateh Muhammad Saheb también nació Ahmadi por la gracia de Allah. También está enterrado en Behishti Maqbara. Tras el establecimiento de Pakistán, esta familia emigró en Sialkot. Él nació allí. En 1985 se trasladó a Kot Abdul Malik. El mártir completó su licenciatura en comercio y trabajó en distintos departamentos durante un periodo de tiempo. Abrió una tienda conectada a su casa y comenzó un negocio de fotocopias y teléfonos móviles. Se casó en 2004. Era una persona de múltiples cualidades. Era piadoso, honesto y con buena disposición, noble y una persona sociable. Era muy sincero, devoto y un hombre muy valiente. Siempre estaba dispuesto a servir a los invitados en la sede y siempre era muy prominente en servir a la comunidad. Siempre se comportaba de una manera muy civilizada hacia los demás. Mazhar Ali Saheb, el hermano del mártir, dice que solía organizar las oraciones diarias y hacía preparativos especiales para las oraciones del viernes. Tras observar que el mártir ofrecía las oraciones del viernes regularmente, otra gente no ahmadi cerraban sus tiendas y le copiaban. Decían que si este Mirzai, es decir, este Ahmadi, puede cerrar su tienda y participar en las oraciones del viernes, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Por esta razón, nunca perdía una oración del viernes pensando que los no Ahmadis participan en las oraciones del viernes gracias a mí. Su mujer dijo que durante el último mes había un cambio visible en la conducta del mártir. Me cuidaba mucho más que antes y no le importaba que se le dijera nada fuera de lugar. El mártir era un músico por la gracia de Allah Todopoderoso. Servía actualmente como secretario de Isla Orishad
y aparte de esto ha servido en distintas competencias. Anteriormente sirvió en distintos cargos de la comunidad y participó activamente en todas las actividades de la comunidad. El mártir sufría oposición debido a la Ahmadiyya, debido a ser Ahmadi. Se entregaron informes a la policía y el 14 de agosto de 2012 un grupo de 500 personas se reunió delante de la casa de Qamar Sahib, bajo la supervisión de la policía, bajo la presión de los oponentes. Un policía quitó todas las fotos de la tienda y eliminó el versículo del Corán que Dios es nuestro mejor suministrador, y también eliminaron el credo islámico con pintura negra. Después rompieron las escrituras, que acaso no es Allah suficiente para su siervo, y también otro que decía con la voluntad de Allah, y lo quitaron con un cincel y un martillo. Después del nombre de su padre quitaron el nombre de Muhammad con el mismo cincel. Esta es la condición de estas personas, que puede decir unos más que inna lillahi a esto. Similarmente, el 26 de enero de 2014, un grupo de 40 o 50 clérigos le sacaron de su tienda. Aparte de tratarle con violencia, faltaron al respeto a la foto del Mesías prometido y le abusaron verbalmente. La policía llegó después y le llevaron a Qamar Sahib a la estación de policía. Sin embargo, no se levantó ninguna acción en contra de los oponentes. Esta es la circunstancia de la oposición, y debido a estas amenazas consideró salir al extranjero. Sin embargo, Allah el Todopoderoso le ha concedido el estado de mártir y le ha llamado hacia sí. Aparte de sus dos hermanos y dos hermanas, su mártir ha dejado atrás a su padre, Muhammad Ali Saheb, su esposa, Ruby Qamar Saheba, y 3 hijos, Hazaifa Ahmad, de 10 años, Amatul Matin, de 7 años, y otra hija, Amatul Haidi, de 4 años. Que Dios el Todopoderoso eleve el rango de nuestro hermano mártir y que le conceda una elevación continua en los cielos, y le conceda los favores de los cielos continuamente, y le conceda un lugar de entre sus amados. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.